Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro podcast del día de hoy, en donde estamos revisando temas tan relevantes como la restauración. Restauración que, por supuesto, viene del cielo, que viene del Señor. Y aquí junto a nuestro amigo, a nuestro hermano Andy, hombre, varón de la casa del Señor, vamos a estar conversando en esta tarde temas muy importantes, muy ricos, que nos van a aclarar quizás eh, muchas ideas, muchos conceptos, y, y creo que será de mucha bendición. Soy su pastor Vivaldo Troncoso de la Iglesia de Israel de Dios y damos comienzo en esta tarde a este podcast para la gloria del Señor. Bienvenidos. Amén. Así que, mi hermano Andy, bienvenido a este podcast de tu iglesia. Le doy gracias al Señor por su vida, por su familia, ¿verdad? Por darse el tiempo también de estar esta tarde con nosotros, haciendo esta grabación para que quizás muchos hombres, ¿verdad? O familias que puedan ver cuando ya aparezca en el aire, eh, puedan escuchar lo que nuestra experiencia de Dios, en lo que es nuestro conocimiento también del Señor, acerca de la restauración y acerca de la vida de fe, la vida espiritual. Bienvenido, hermano Andy. ¿Cómo está? Muy bien, mi pastor. Bueno, le doy las gracias por esta invitación a esta nueva idea que ha nacido en esta iglesia de un podcast. Si bien es cierto, he escuchado algunos podcasts que no son cristianos, pero más o menos pienso que es una buena iniciativa de poder llegar a otras personas a través de este medio, que también es muy comunicativo en las redes sociales, ¿cierto? Y me parece bastante bien interesante. Sí, la iglesia se ha tenido que también modernizar un poco y estamos saliendo. Y esa es una de las cosas que le agrada al Señor, que la iglesia no se cierre en sí misma, sino que pueda salir al mundo. Así que, como bien nos te dice, utilizar las redes sociales como tales, ¿verdad? Es muy importante, es muy valioso también usarlas de forma responsable para también salir con el mensaje del Señor, para salir con la palabra de Dios y también con tantos conceptos que quizás la gente no conoce, pero que si darse cuenta vivimos, ¿verdad? Todos día a día. Hemos estado conversando en los dos podcasts anteriores, porque todavía estamos, ¿verdad?, recién iniciando este proceso de, de, de conversación a través de esta red, de restauración. Estuvimos compartiendo de lo que significa realmente restauración. Sabemos que eh, a ver, puede haber una idea natural, humana, ¿verdad? De lo que uno piensa de lo que es restauración, pero aquí hemos venido a hablar acerca de lo que Dios dice, de lo que Dios dice a través de la Biblia, a través de su palabra, lo que realmente significa restauración. Y restauración no es solamente recuperar algo, sino la verdadera restauración. Cuando llegamos a una conclusión de ella, estuvimos conversando y viendo también por la escritura que no es otra cosa en definición sino la resurrección. La Biblia habla de el Hijo de Dios, habla de Cristo, que Él vino, entregó su vida, murió en una cruz, pero finalmente, como había sido así establecido, había sido anunciado, profetizado, y finalmente Él resucitó, muy bien, gracias, y eso trajo restauración. Él restauró el orden espiritual, Él restauró el orden de entre el pueblo de Dios y Dios, y esta restauración también se expandió a toda la tierra, de tal manera que hoy día en todas las naciones del mundo, ¿verdad? Se levantan nuevos hijos, nuevas hijas, hombres y mujeres, familias creyentes, ¿verdad? Por esa restauración que fue permitida, que fue hecha por la resurrección del Señor. Entonces, restauración y resurrección.
Cuando hablamos de restauración no es solamente recuperar algo, sino que es volver a vivir, es que lo que estaba muerto ahora vivirá, es lo que estaba herido ahora sanará, es lo que nos habían robado ahora lo recuperamos. Eso es restauración. Y también estuvimos conversando, mi hermano Andy, con nuestra hermana Pamela hace unos días de lo que significa la restauración en los hijos. Y ella era una invitada muy importante porque ella es una persona, es una hermana en Cristo que está a cargo, como persona a cargo a nivel regional de una agrupación internacional en donde las mujeres oran por los hijos, ¿ya? Y eso es algo muy, muy importante y muy valioso a nivel espiritual. Y ella nos comentaba en el podcast anterior de algunos testimonios que ella ha podido ver, observar, ¿cierto? Y recibir de muchos niños que fueron restaurados por la presencia del Señor hacia sus padres, hacia su familia y también en lo personal. Así que hemos tenido varias jornadas ya, un par de jornadas en donde hemos podido levantar la restauración en el conocimiento cabal. Hoy día queremos conversar como hombre de familia, como esposo, como padre, como hijo, como hermano, ¿verdad? De lo que es la restauración en lo que es familiar, ¿ya? Y ahora me han criticado que hablo mucho, así que le voy a dar el paso a usted para que nos converse un poquito según su visión, ¿verdad? Y también su experiencia, lo que representa o significa para usted, hermano Andy, y lo pueda compartir con todos nosotros lo que es la restauración de la familia, lo que es la restauración familiar en sí. No necesariamente es cierto que hayamos tenido un gran problema, pero a veces sin tener la necesidad de un gran problema podemos entender cosas, podemos ver cosas, podemos aprender cosas, ¿verdad? Quizás hemos visto en otros lados situaciones difíciles, ¿verdad? Y poder conversar acerca de lo que Dios hace con la familia, de cómo el poder del Señor restaura, es maravilloso. Sí. Bueno, contar una experiencia vivida en mi adolescencia ya adulta, ¿cierto? De vivir el rompimiento de una familia. Cuando uno no está en Cristo, es muy difícil saber llevar esa situación. Cuando una familia se rompe, ¿cierto? Uno entra en esa desesperación, en una depresión, no encuentra dónde apoyarse. La gente en el mundo, en mi experiencia, me tocó vivir eso. Y gracias a Dios, porque lo encontré Él, y como estamos hablando de restauración, Él me restauró en todo ámbito, en el ámbito de perdonar, que es muy importante, de perdonar a mis seres queridos por el daño que sin ellos saber me causaron. Y, y Dios me dio esa oportunidad de restaurar mi espíritu, de poder perdonarlos a ellos, perdonarme a mí mismo también por todo el daño que me estaba causando y llevarlo a la práctica, ¿cierto? Acercándome a mi familia, siendo valiente, hablándole el tema profundo que yo viví en su momento, y a lo mejor, claro, ahí se dieron cuenta ellos el, el dolor que causaron sin pensarlo. Y, y bueno, el perdón se llevó mutuamente entre nosotros. Y por eso me llega harto el tema de hoy, que es la restauración. Porque yo pienso que sin Dios en mi camino hubiese sido muy difícil pasar esa barrera. No, yo creo que más que una barrera, hubiese sido un muro muy alto de poder pasar para seguir adelante. Y, y me dio mucha alegría cuando pude encontrar esa restauración a través de Dios. Porque yo podríamos decir que toqué fondo con ese problema. Realmente toqué fondo. Y muchas veces la gente espera eso, espera tocar fondo
para recién buscar a Dios, para recién restaurarse, ¿cierto? Restaurar su espíritu. Y después uno dice, pucha, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice cuando estaba bien? Porque eso pasa. Pasa que cuando estamos bien, no buscamos a Dios, porque estamos bien. Pero cuando estamos mal, siempre buscamos algo, a alguien. En este caso, yo busqué a Dios y Dios me escuchó. Porque dice que Dios nos dice, ¿cierto? Llama y yo te responderé. Suplica y Él me escuchará. Y yo tuve que suplicar, tuve que clamar para que me escuchara y me escuchó. Y me respondió. Y me sacó de ahí, me sacó de ese hoyo. Y hoy en día estoy muy agradecido a Dios y siempre lo ando buscando, siempre. Eh, yo creo que una de las cosas más importantes que pudo ocurrir en mi vida es volver a encontrarme con Dios. Si bien es cierto, en mi niñez sí estuve con Él, pero eh, no con una mentalidad madura, ¿cierto? Como lo tenemos ahora. Eh, y de Él dependemos. De Él dependemos, nuestra restauración es día a día. Nuestra restauración, como bien dijo hoy día en el culto, que a lo mejor estamos aquí dentro de la iglesia, adorando, escuchando sus palabras, pero después de la iglesia, ¿qué hacemos? Solo nosotros no más sabemos, ¿cierto? Y el Señor que todo lo ve. Claro, y el Señor que todo lo ve. Pero uno aprende a ser perseverante cuando las cosas andan bien y no olvidarse de Dios. No porque el problema ya pasó, nos vamos a olvidar de Él. No porque ya superamos esa barrera, nos vamos a olvidar de Él, ¿cierto? Si Él nos llama, Él nos dice, hijo, conmigo vas a estar mejor, es porque así es. Y tenemos que aprender a escuchar. Sí. ¿Cuántas veces o quizás cuántas personas estarán viviendo en este tiempo situaciones difíciles que necesitan de restauración? Y, y sin juzgar nada, porque no estamos para eso, no estamos llamados para juzgar las razones, los porqués o los errores, solamente para visualizar que existen, visualizar que son parte de nuestra vida cotidiana, que son cosas que sin querer, sin llamarla o sin pedirla, muchas veces nos llegan o nos alcanzan en la niñez, en la juventud o en cualquier instancia de nuestra vida, ¿verdad? Pero como bien usted dice, que causan dolor, que causan tristeza, de pronto un desencuentro, una diferencia de opinión, quizás un no ser capaces de ponernos de acuerdo o de rendirse ante otra situación para no perder, ¿verdad? Que son las cosas cotidianas que ocurren a las personas, como bien usted dice, cuando están sin el conocimiento de Dios, sin el apoyo, sin la ayuda del Señor. Quizás mucha gente cree en Dios, pero no percibe necesariamente esa ayuda real y verdadera que el Señor nos da para que podamos alcanzar la restauración y la paz. El Señor dice en su palabra que no es bueno vivir en conflicto, que no es bueno andar de pleito en pleito, porque esas cosas no las da el Señor. Más bien el Señor pretende librarnos de ella o sanarnos de las consecuencias de estas cuando nos alcanzan. Pero al contrario, el mundo sí siempre nos está llevando al pleito, al conflicto, ¿verdad? A las diferencias y no nos permiten de alguna manera tener acuerdos. De pronto a alguien no le molesta no sé, la forma de uno o el pensar del otro o el nombre quizás de uno o del otro, el apellido, el color, ¿verdad? Y hay discrepancia en pensamiento, en credo, en forma, y eso de alguna manera van provocando, ¿verdad? En el corazón y en la vida nuestra diferencias. Ahora, peor es cuando estas cosas suceden dentro de la familia, dentro del hogar, porque allí nunca hay ganadores.
en estos conflictos, nunca hay ganadores, siempre hay perdedores. Y como bien usted dice, el dolor, la tristeza y las heridas que dejan estas situaciones, aunque a veces pareciera ser que uno las olvida o no carga con ellas, no es así, siempre están allí. La Biblia habla de que son raíces o se pueden transformar en raíces de amargura. Y estas son cosas que quedan como muy dentro nuestro y que finalmente provocan y causan precisamente esto: amargura, tristeza, desconfianza, enojo, pleito, distanciamiento. Cuando Dios lo que busca es unificarnos, estas situaciones, ¿verdad?, nos distancian. ¿Y qué necesitamos? Restaurarnos, ser restaurados por el Señor. Las familias sean restauradas por el Señor. Yo quiero recordar lo que dice la palabra en Malaquías 4:6. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Para qué? O sea, que yo venga y hiera la tierra con maldición. El deseo de Dios no es herir, el deseo de Dios no es maldecir, el deseo del Señor es que los corazones de todos nosotros nos volvamos. Una vez le preguntaron al Señor cuál era el más grande mandamiento, y Él, con toda sinceridad, con toda claridad y con toda certeza, lo dijo inmediatamente: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo el corazón. ¿Por qué? Porque lo que más ama a Dios, lo que más quiere Dios de nosotros, sus hijos, su creación, es que seamos restaurados para Él, es que nos volvamos a juntar, nos volvamos a reunir con Él, volvamos a tener esa coinonía, esa comunión, esa conversación, ¿verdad? Por eso es que el Señor un día dijo, como bien te dijo, llama y se te abrirá, ya pide y se te dará. Entonces, clama a mí y yo responderé, porque Él no nos quiere dar la espalda, Él quiere restaurarnos, Él quiere bendecirnos. ¿Ya? Y luego el Señor dijo a aquellos que le preguntaban por el más grande mandamiento, y dijo: y el segundo, más importante, es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es muy tremendo, muy revelador, porque de la misma manera que Dios quiere estar unidos a nosotros, también quiere que entre nosotros haya unidad, y no haya conflicto y no haya pleito. ¿Ya? Las avaricias causan pleitos, los engaños causan pleitos, las falsas promesas causan pleitos, la falta de amor produce pleitos, la falta de humildad produce pleitos y conflictos. Hay muchas cosas y razones que producen finalmente todos estos problemas que, en cuanto a la familia, causan mucho dolor y mucho daño. Qué bueno que usted pueda vivir, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, la restauración. Usted estaba hablando de algo muy importante, mi hermano Andy, que usted pudo experimentar el perdón en su corazón. Quizás en algún momento usted no le dio importancia a eso, porque a veces las personas evadimos, ¿verdad? Pensamos que el tiempo lo borra todo, o pensamos que el tratar de olvidarnos de las cosas que suceden, ¿verdad?, van a producir que éstas sanen. Pero no es así. Dios no se equivoca cuando Él nos invita a perdonar a todo y por todo. ¿Por qué? Porque el no perdonar provoca que esa tristeza, que esa raíz de amargura en el corazón permanezca. Pero cuando perdonamos de todo corazón, somos sanos en nuestro corazón, somos restaurados en nuestro corazón. Las discrepancias ya no son más, las diferencias ya no son. No es que ya no hayan diferencias, pero por lo menos no van a tener el poder de volver a desunirnos, de volver a lastimarnos, sino que vamos a ser capaces, con el perdón de Dios y con el perdón que nosotros sinceramente de corazón podamos decidir querer entregar y a la vez recibir, vamos a ser capaces de que
de que ese perdón sea más fuerte, sea más grande, sea más poderoso que cualquier diferencia, que cualquier discrepancia que podamos tener con otras personas. Y eso es lo que Dios hace para poder restaurar. Y finalmente podamos volver a alegrar, a tener alegría, gozo, como decía esta mañana, ¿cierto?, la palabra del Señor, que volvamos a tener el gozo del reino, el gozo de los verdaderos hijos del Señor, que no están exentos de problemas, pero que somos capaces de salir adelante con el perdón, con la restauración, con la presencia del Señor, que es por medio del Espíritu. Entonces, tremendo testimonio que nos da, tremendo ejemplo que nos da de restauración familiar, porque yo sé allí a los que nos pueden estar escuchando en esta hora, que hay mucho de eso, Sí. hay demasiado de eso. De hecho, se me viene a la memoria un día que lo llamé por teléfono y le hablaba sobre el perdón justamente. A raíz de este problema que tuve hace años, si bien es cierto, caminaba aquí en la iglesia, pero sentía que había a una persona que todavía no la podía perdonar. Eh, yo lo daba por hecho de que ya ese problema se había solucionado, ¿cierto? Ya había pasado mucho tiempo, pero seguía esa espina y sentía que ese perdón realmente no lo había hecho de verdad todavía. Y acudí a usted, acudí a su consejo y a partir de ese momento que usted me respondió, se lo entregué a Dios, le entregué a Dios ese perdón de poder dárselo a esa persona y dárselo sinceramente de corazón. Y quedé pero eh, libertado de esa espina, de ese dolor que aún seguía aquí dentro del corazón. Y ahí me di cuenta que es muy importante el perdón en todo ámbito. El perdón, si no existe dentro de nosotros, es como caminar falsamente en la fe. Porque Dios también, dentro de la oración que nos ha enseñado, perdonar a las personas que nos ofenden, ¿cierto? Así como Dios también nos perdona a nosotros. Primeramente Dios nos perdona y nosotros perdonar a las personas que nos han ofendido en alguna vez. Si no hay perdón, no hay restauración. Ahí estamos llegando como a una conclusión. Si no hay perdón, no hay restauración. Si no hay restauración, hay un crecimiento torcido. Sí. Y por eso quizás podemos descubrir o se nos puede revelar hablando de estas cosas que son tan trascendentales. Podemos conocer un poco el corazón de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Él es un Dios que no maneja rencores, es un Dios que no se mueve por odios. Él se mueve en misericordia. La Biblia lo dice cuando habla de Él, que Él nos reconoce que Él es grande en misericordia, Él es perdonador en esencia y nos perdona a todos nosotros. Porque Él no puede tener su corazón dañado, Él no puede tener su corazón lastimado. Entonces, si Dios es así y Él nos invita a imitarlo, a recibir de lo que Él tiene, también nosotros debemos comprender que lo mejor para cada uno de nosotros es aprender a perdonar de corazón. No de manera falsa o hipócrita o pensando de que de esta forma nosotros les estamos haciendo un mayor bien a los demás. No, eso es muy egocéntrico, porque en realidad el que nos está haciendo bien es Dios a nosotros. Cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar de corazón, el único sano, el único restaurado, el único bendecido somos nosotros. Sí. Porque esas tristezas, esas amarguras, esos dolores, ya no van a estar. Yo me acuerdo que le conté mi experiencia personal. Siempre uno necesita de alguien que nos aconseje, de que alguien nos ilumine, nos muestre la verdad. Yo recuerdo hace muchos años atrás,
mi pastor me hablaba de este tema del perdón, me enseñaba la importancia del perdón, me hablaba lo mismo que hoy día estamos conversando acerca de raíces de amargura, de discrepancia y de cosas que traen dolor a la vida de todos nosotros, porque nadie está exento de estas tristezas. Y yo tenía una tristeza en mi alma, yo tenía una tristeza muy profunda en mi corazón prácticamente de toda la vida. Y la tristeza es esta, y es que yo crecí sin una figura paternal a mi lado. El papá o el que debía cumplir esa función, esa labor de padre, nunca estuvo conmigo. Él abandonó a mi madre, abandonó nuestro hogar, y de hecho fue tanto que yo no tengo una imagen o un recuerdo de él físicamente. Y crecí así, ¿ya? Sin un padre. Crecí sin un consejo de padres, que crecí sin una mano fuerte, ¿verdad? En la que uno pueda ir a protegerse, a cobijarse, ¿verdad? Alguien que te tome el brazo, alguien que te lleve, alguien que te compre, alguien que te corrija, alguien que sea esa figura, ¿verdad? De hombre en el hogar. Y crecí con todas esas dificultades. Y cuando llegué a la edad adulta y comencé a conocer al Señor, como les contaba, y mi pastor de aquel tiempo, ¿verdad? Me comenzó a enseñar la palabra y este tema tan importante del perdón, el Señor habló a mi corazón y me enseñó que yo tenía que aprender a perdonar. Y uno piensa que uno no tiene conflictos con nadie. Y yo, en lo personal, claro, no tenía un conflicto con este Señor, con este Padre que no cumplió su función. Pero me di cuenta que sí existía un dolor, una tristeza en lo profundo de mi alma y de mi corazón. Entonces, como bien te dice, comencé a orar al Señor, comencé a pedirle de corazón que me ayudara a perdonarle, que me ayudara a sanar toda tristeza, que sacara toda raíz de amargura de mi alma, porque no era bueno tenerla, no era bueno vivir así. Porque cuando uno vive con esa tristeza, es más difícil la vida. Todo se hace más difícil, todo se hace más pesado. Entonces yo entendí eso gracias a Dios. Y comencé a orar también y a pedirle al Señor esa fuerza. Después de un tiempo, porque estas cosas no ocurren de un día para otro, después de un tiempo me sentí listo para ir a compartir ese perdón. Ir a entregarle a esa persona ese perdón. Y lo busqué, porque ya mi corazón yo lo había perdonado. Ya Dios había sanado mi vida, había sanado mi corazón, había restaurado mi corazón en esa área. Y pude ir a buscarlo con la frente en alto para ir también a sanar el corazón, a decirle que no había tristeza en mí, que no había rencor en mí, que no buscaba tampoco las razones de su abandono, ni quería escarbar, ¿verdad?, en el pasado. Simplemente liberarlo de toda culpa, liberarlo de todo peso de su corazón. Entonces, esto es maravilloso porque esto es la verdadera restauración del Señor. Son restauraciones familiares. Ahora, yo le hablo de un padre que nunca estuvo. Pero ¿cuántas otras situaciones familiares existen hoy en día estando las familias presentes, estando las familias vivas? Los padres, los hijos, los esposos, los hermanos, los primos, los tíos, etc. El Señor dice acá, yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Los padres tenemos una carga sobre los hijos, ¿ya? De acercarnos a ellos, de guardar sus vidas, de guardar sus corazones. Pero si nosotros no estamos sanos, no estamos restaurados, el trabajo es más difícil. Y Dios dice que Él nos ayudará a poder cumplir esa labor. Y también dice que Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, es muy maravillosa la restauración familiar. Es muy maravillosa las cosas que el Señor hace. Porque el Dios nuestro
eso es lo que más quiere, que sus hijos, que todos los que creemos en Él, que todos los que buscamos de Él, estemos bien, estemos sanos, estemos bendecidos, seamos libres. En la iglesia se habla de este lenguaje, que somos libres, que tenemos gozo, ¿verdad? Que el Señor nos sana, que el Señor nos restaura. Y no son solo frases, son verdades, son realidades que Él las hace posible cuando las creemos de corazón. Yo me alegro que usted también haya podido disfrutar de esa bendición del Señor, ¿verdad? Y esa tristeza, esa amargura que quizás por tantos años, ¿verdad? Estuvo allí, quieta, pero ahí estaba. Finalmente usted pudo buscar la presencia del Señor para que el Señor le sanara y fuera restaurado. ¿Qué pasó después de eso? ¿Hubo restauración familiar? ¿Ve? Ahí está la comprobación de lo que Dios está haciendo. Porque usted se levantó en fe, usted buscó la ayuda de Dios, el Señor se la entregó, y esa paz y esa restauración no solo fue en usted, sino que fue también en el resto de la familia. Entonces, de eso se trata. Cuando Dios dice que Él quiere restaurar su familia, alguien se tiene que levantar en fe, a buscar esa bendición para llevarla. Era como lo que decía la palabra del Señor cerca de las tinajas, ¿verdad? Tinajas de piedra llenas de agua. Pero el milagro no ocurrió hasta que comenzaron a sacar el agua de adentro. Y allí se convirtió en ese vino puro, en ese vino mejorado, ¿verdad? Que trajo gozo, que trajo alegría a todos. A todos, no es solo para algunos, es para todos. La bendición del Señor es para todos, pero hay que moverla, hay que sacarla de donde Dios la pone, la instaura. Así que yo veo ahí que la palabra de Dios es. Y por eso los felicito, hermano Andy, por haber tenido el valor, por haber tenido la fe, ¿verdad? De no pasar por alto esto, de no estimarlo en poco, sino que escuchar esa voz del Señor en su corazón y poder llevarla por obra en su vida. Que no solo usted fue sano y restaurado, sino que también los demás, que habían dejado también pasar todo ese tiempo, todos estos años, fueron alcanzados por ese amor del Señor. Bueno, yo igual me alegro de aquellas personas que buscan a Dios solamente por el hecho de saber de Él, de conocerlo más a Él, de que en algún momento lo escucharon y les picó ese bichito de saber, de conocerlo, y no llegar a esa instancia, ¿cierto?, de pasar por algún problema mucho más profundo que de tocar fondo y recién acordarse de que existe un Dios, de que existe un Padre. Yo me alegro mucho cuando me toca ese tipo de personas y le pregunto, ¿por qué vienes a la iglesia? No, porque escuché de él y quiero conocerlo más. Maravilloso, ¿cierto? Sí. Generalmente hay un pensamiento, como yo te dice, que la gente se acerca a Dios por la necesidad de algo, o porque hay una enfermedad, o porque hay una tristeza o algún dolor. Pero ¿cuántos venimos a la iglesia simplemente porque, sin una necesidad, simplemente porque quisimos acercarnos, porque un día tomamos una decisión, porque algo nos atrajo, algo nos llamó, algo inexplicable? Esa es la presencia de Dios. El Dios invisible, el que no se puede ver, pero de alguna manera cuando Él quiere, se hace sentir. Entonces, venir a la casa del Señor, venir a la iglesia del Señor, entrar por las puertas de su reino para conocerle, para disfrutarlo, para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Ese es el mejor camino. No tiene que haber una razón para venir al Señor. No tiene que haber una razón para venir a buscar la presencia del Señor. ¿Por qué siempre tenemos que tener una actitud reactiva ante una situación complicada? Ahí venimos a buscar al Señor. Y si no tenemos una situación complicada, aparentemente, entonces sentimos que no le necesitamos. Como si Él fuera un médico, si Él fuera, no sé, un restaurador, nada más. Él es mucho más que eso. Él es Dios, Él es el Señor,
Él es digno de nuestra alabanza, Él es digno de que nos humillemos delante de Él es digno de que nos postremos delante de su presencia. Él es digno de que le abramos nuestro corazón. Él es digno de que queramos oírle, que queramos escucharle y que queramos también obedecer a lo que Él dice. Él es digno de que nosotros todos podamos adorarle. Él es digno de que le abramos las puertas de nuestro hogar, que le enseñemos a nuestros hijos y a las futuras generaciones que hay un Dios maravilloso, que no es castigador, que no está buscando un juicio de nadie, que no está cerrándonos las puertas, que no nos está mirando con distanciamiento, que no nos está queriendo condenar, simplemente nos está queriendo bendecir, nos está queriendo restaurar, está queriendo enseñarnos a aprender, a ser fuertes un día más, a que aprendamos, ¿verdad?, a confiar en sus promesas, porque Él es un Dios que siempre cumple cada una de sus promesas, pero hay que creerlo. Hay que creerlo y para creerlo hay que acercarse y nos acercamos porque entre todos el Señor nos enriquece, nos bendice, ¿verdad? Nos ilumina, nos fortalece. En su presencia estamos protegidos, en su presencia estamos guardados del mal, ¿verdad? En todo sentido, en toda orden de cosas. El mal nunca será más fuerte que el poder y que la presencia de nuestro Señor. El mal no tiene comparación. No tiene comparación alguna, no le hace ni sombra al poder maravilloso de nuestro Dios que restaura a través del Espíritu. El apóstol Pablo en una ocasión le escribe a la iglesia de Colosenses y quiero poder leer estos tres versículos, porque precisamente se refiere a la familia. A la familia como la conocemos hoy. Esposa, esposo, hijo, hija, padre, madre, etc. Entonces, Colosenses capítulo 3, verso 18, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Siempre en el Señor hay una conveniencia que es más grande de lo que todos nosotros podemos llegar a imaginar. Pero para poder disfrutarla, para poder vivirla, tenemos que creer. Tenemos que permitir que esa gloria de ese Dios tan glorioso, tan tremendo, tan grande, nos pueda alcanzar. Luego le dice a los maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. ¿Verdad? A veces los varones somos un poco ásperos. El Señor nos invita a no serlo, a amarlas, a tratarlas con delicadeza, con respeto, ¿verdad? Y con dedicación. Recordemos los varones que el Señor nos dio las capacidades que nadie más tiene para que podamos llevar adelante estas cosas. Luego le habla a los hijos y les dice, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, no sean rebeldes, no sean desobedientes, porque esto agrada al Señor. Y luego le dice a los padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Consejo de Dios para la familia, para el matrimonio, para los hijos y para los padres. Yo les preguntaría, ¿cierto? Si estuviéramos en el culto, ¿cuántos toman esta palabra del Señor? ¿Cuántos dicen, me voy a esforzar para las mujeres, las esposas, las casadas, estén sujetas a vuestro marido, como conviene en el Señor? Lo que los maridos amen a sus mujeres, ¿verdad? A sus esposas, y no sean ásperos con ellas. Los hijos obedezcan a sus padres en todo, ¿ya? Porque eso agrada al Señor. Y a los padres que no sean, ¿verdad?, duros, crueles, que no exasperen a sus hijos para que ellos no se desalienten. Hay un secreto aquí. Los hijos a veces no lo demuestran o no lo dicen, tanto como uno quisiera escucharlo. Pero ciertamente los hijos aman mucho a sus padres. Y sufren mucho cuando los padres sufren. Y se preocupan mucho cuando sus padres tienen problemas.
Y se estresan mucho cuando esas cosas pasan, porque a los hijos les parece que ellos no pueden hacer mucho por ellos. Y es cierto, porque son los padres los que tienen que hacerlo todo por los hijos. Para que los hijos un día también sean padres listos y capacitados. ¿Para qué? Para darlo todo y hacerlo todo por los hijos que ellos también tendrán. Hay un orden, hay una bendición, ¿verdad?, que nos sigue a través de la palabra y a través del Espíritu. Usted como padre tiene una gran experiencia, ¿cierto?, con sus hijas, también como esposo. Yo aquí no le puedo contar historias ni cuentos porque usted, mi hermano Andy, es un hombre de familia, es un padre, es un esposo, así como también es un hombre de Dios, y está hoy día dando testimonio aquí en este podcast. Entonces, creo que lo que usted tiene para compartir, lo que usted tiene para enseñar, es muy valioso, porque mucho de lo que ustedes hoy día lo ha recibido de parte del Señor. Gracias a Dios que una gran parte de su vida usted la ha vivido junto a la presencia de Dios. No solo usted, su matrimonio, su casa, su familia, sus hijos. En el caso mío también es así. Muchos años buscando la presencia del Señor. Y por eso es que hoy día podemos dar testimonio de que lo mejor, digan lo que digan, ¿verdad? Otros. Pero sin duda alguna, lo mejor en la vida es poder buscar al Señor y caminar con Él. Escuchar su voz y recibir al Espíritu de Dios para que Él siempre nos guíe y fortalezca y nos ilumine. Porque días difíciles van a haber, ¿cierto? Pero distinto es cuando caminamos de la mano de Dios. Sí. De hecho, como familia, tengo el recuerdo de que mis hijas estuvieron desde muy pequeñas en esta iglesia, participando activamente a través de la danza, a través de las escuelas que nos daban nuestras hermanas más mayores. Y uno lo ve en casa el comportamiento en mi caso, de mis hijas, ¿cierto? Es importante tener a Dios en medio de la familia, en medio de un matrimonio. Porque si bien es cierto, hay familias donde no se congrega lamentablemente la familia completa. Siempre es una persona, o es el hijo, o es el papá, o es la mamá, o es la mamá y la hija, pero no la familia completa. Y hay una gran lucha ahí. Y cuando Dios logre instaurarse en esa familia completa, esa familia, problema que se venga, va a ser mucho más llevadero que si no estuviera la familia completa con Dios. Los problemas se hacen mucho más pequeños, mucho más llevaderos, porque uno tiene la confianza y la fe de que Dios lo va a ayudar, de alguna otra forma. Pero esa es la fe que Dios nos da a la familia completa, no solamente a una sola persona. A la familia entera le entrega esa fe de que todo va a estar bien, de que Él tiene el control y uno tiene que entregarle ese control a Dios, de que se haga la voluntad de Él. Y eso uno tiene que aprenderlo en el camino. Cuesta, cuesta un poco, pero en oración, en viniendo a la iglesia, escuchando palabras, leyendo la palabra, uno va aprendiendo todos esos caminos, todos esos pasos. Y es muy importante tener a Dios dentro de la familia. Y no solamente la familia de padres, hijos, ¿cierto? También extenderla a nuestros propios padres, a nuestros abuelos, ¿cierto? A nuestros primos, extender el llamado de Dios a nuestra familia, a nuestros entornos. Así que eso, mi pastor, yo estoy muy contento, muy agradecido de que Él
gobierne nuestra familia. Porque Él es nuestro Dios, nuestro Padre, y nosotros tenemos que entregar el control a Él, sí, de todos nuestros problemas, nuestros errores, nuestros tropiezos, y entregárselo a Él. Y saber que Él va a llevar el control y Él va a hacer su voluntad en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, que son lo que más uno quiere también, ¿cierto? Dentro de una familia. Sí. Yo soy testigo de lo que dice nuestro hermano Andy con respecto a sus hijas. Ellas han crecido aquí junto a la iglesia, y no solo junto a la iglesia, sino que principalmente junto al Señor, junto a su palabra. Y la verdad es que los hijos son preparados por la presencia del Señor de una manera diferente al resto. La palabra de Dios dice que los padres debemos guiar a nuestros hijos en la fe, en el camino, porque cuando sean grandes, ellos no se apartarán. ¿Qué significa eso? No significa que no se apartarán y que no dejarán de venir a la iglesia, no. Si eso no es lo más importante, sino que no se apartarán de la verdad, no se apartarán de la fe, la fuerza, el valor, el poder, las enseñanzas, la revelación, todas las cosas con las que Dios les ha ido preparando, no se apartarán de su corazón, porque son cosas que el Señor les ha ido entregando en los años, ¿verdad? En el tiempo. Y por eso es que están mejor preparados que otros, porque van a poder enfrentar el mundo, van a poder enfrentar la vida adulta desde otra posición, desde otra posición. Recuerdo en este momento lo que nos ministraba un poquito la palabra en la mañana, cuando el pueblo de Israel vino al faraón a pedir el pan. ¿Por qué? Porque había hambre en la tierra. Había hambre en la tierra. Hubo una sequía y una hambruna muy grande en aquella época. Entonces vino el pueblo a quejarse, por supuesto, ante su Dios, ante su soberano, ante su rey, su faraón. Y vinieron reclamando, el faraón, danos pan, tenemos hambre. ¿Y qué hizo el faraón? Es que no hay rey sobre esta tierra que pueda. Y el faraón se inclinó ante el Dios de Israel. Y faraón le respondió de esta manera a su pueblo: pueblo, vayan donde José y hagan todo lo que él les diga. Un hijo de Dios, restaurado por el Señor, que camina con su familia en la fe, siempre va a estar preparado para momentos de victoria, cuando más se necesiten. José, entendemos por la Biblia que fue rechazado, que fue humillado, que fue vendido, que fue envidiado y perseguido, pero él nunca se apartó de la fe. Nunca apartó su corazón de las promesas de Dios. Y Dios tenía ese camino preparado para él, para posicionarlo en lo más alto. De tal manera que incluso el faraón fue capaz de decir: a él escuchen. No me pidan ayuda a mí, escúchenlo a él. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Entonces, yo quiero convidarles en esta tarde a creer, a aumentar vuestra fe, a permitir que esa gracia y poder del Señor pueda entrar en sus vidas y restaurar todo lo que tenga que ser restaurado. No tengan miedo, no tengan temor, dejen que el Señor se involucre en sus vidas de verdad, de corazón. No traten de ocultar, ni de engañar, ni de hacer de que las cosas van a superarse solas, porque eso no existe. ¿Ya? Aquí nuestro hermano Andy ha dado testimonio. Yo he dado mi testimonio. La Biblia ha dado su testimonio. Entonces creamos al Señor. Hay una restauración que viene de parte del Padre, que está llegando, que está aquí, que está queriendo alcanzar a ustedes. Recíbanla por fe. Tómenla y abrácenla por fe, porque es el mismo Espíritu el que está trayendo cosas sorprendentes, cosas sobrenaturales, y que les van a alcanzar si las creen de corazón. ¿Te lo creen, hermano? Amén. Amén. Con todo mi corazón.
todo el corazón, ¿cierto? Y alcanzarán a otras generaciones. Y Dios nos va a sorprender con estos hijos que un día, ¿verdad? Condujimos, trajimos a la presencia del Señor, les enseñamos a que se esfuercen, a que oren, a que crean en la palabra, ¿verdad? Porque Dios los va a posicionar en lugares de honra, en lugares de bendición. Y eso también es parte de la gran restauración sobrenatural que el Señor tiene para todos los que en Él creen. ¿Amén? Bueno, Amén. Bueno, yo creo que ya ha sido suficiente de conversar por este ratito, ¿cierto? sí. Pero queremos dejarlo enganchado, ¿verdad? Para que nos vuelva a conectar. Ya sabe que todos los días viernes, a partir de las 21:45, nuestros podcasts están saliendo allí en las redes sociales, en la página de YouTube de nuestra iglesia, el Israel de Dios. Y siempre son temas de conversación de mucha bendición. Queremos dejarlos enlazados e invitados a nuestro próximo podcast, porque se viene el tiempo del Espíritu, se viene el tiempo de lo milagroso, se viene el tiempo de lo sobrenatural. Y es un tiempo bueno, es un tiempo en donde los que hemos creído creeremos más, y los que no han creído van a comenzar a creer. Entonces, es un tiempo maravilloso, de gran, gran bendición. Vamos a tener nuevamente invitados, vamos a compartir con la familia de Dios, vamos a compartir con los jóvenes, vamos a tener muchas conversaciones interesantes y temas maravillosos que el mismo Dios nuestro, ¿cierto?, va entregándonos cada día. Así que eso, no olvide de conectarse, no olvide de compartir también nuestros links, nuestros enlaces, para que así, como saben, puede haber alguien por ahí necesitando un consejo, una palabra que lo fortalezca y sea de bendición para su vida. Amén. Bueno, Andy, nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias tú también, mi pastor. nosotros. Que Dios les bendiga a todos. Eso. Un abrazo y compartan este maravilloso podcast. Eso es. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho.